Estuvimos leyendo nuestra lectura bíblica sobre Ezequiel 12, del 17 al 28, de que había un refrán en Israel. El versículo 21 dice que ese refrán es que se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. En el versículo 23 encontramos un refrán de Dios. Se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. O sea que tenemos un refrán en Israel, repito, dice, se van prolongando los días y desaparecerá toda visión. De parte de Dios, se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. O sea, tenemos aquí la opinión de los hombres y la de Dios. Lo que dicen los hombres que somos finitos, imperfectos y mortales, y la palabra del Dios soberano, omnipotente, creador de cielos y tierra. ¿Cuál de los refranes creemos que es real, verídico y se ha de cumplir? ¿Se ha de cumplir lo que Dios dice o lo que dicen los hombres? Es más, ¿se ha de cumplir lo que digo yo? Yo creo que el que dice Dios es el que se ha de cumplir. Yo sé que usted también lo cree de esa manera. Es más, le aseguro que nadie va a impedir o va a estorbar lo que Dios dice que se ha de cumplir. ¿Por qué? Porque Él claramente dice que Él tiene un designio de trazarse un objetivo. O sea, el designio de Dios es formar el glorioso reino de los cielos con Jesucristo como Rey y Señor y con los creyentes de todas las dispensaciones. De acuerdo a este designio, Él ha decretado, siendo soberano, de que todo aquel que tiene a Jesucristo va a tener vida y el que no tiene a Cristo no va a tener vida. Y obviamente también expresa su deseo en 1 Timoteo 2, del 3 al 4, de que quiere que todos los hombres sean salvos. Tanto el profeta Ezequiel como Jeremías habían profetizado ya por varios meses que vendría un tremendo mal, un castigo de parte de Dios a la ciudad. Pero como la ciudad no había sido conquistada, el pueblo se había vuelto escéptico, inclusive animados por falsos profetas. Ellos creían que lo que estos profetas profetizaban no se cumplirían. Por tanto, Dios le dice a Ezequiel, lo manda a comer, dice, y beber con temblor y estremecimiento. ¿Por qué? Porque así iba a ilustrar la ansiedad que les vendría por la desolación. Todos los que decían que el cumplimiento quedaba para el futuro, lo verían en sus días. Por eso, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado cuando Dios nos habla de pensar de que no se ha de cumplir o que más bien le aplica a otros y no a mí. Y no debe de ser así. También hay que tener cuidado con ideas superficiales que contradicen la palabra de Dios, que casi siempre promueven los falsos profetas. Es vital y nos conviene creer en Dios, pero también creerle a Dios, porque Él nos ha revelado el futuro en su palabra. Esto mismo que ocurría ya en los tiempos de Ezequiel, pues ha ocurrido a través de los años. Inclusive el apóstol Pedro en su segunda carta nos habla al respecto. Vamos a leer segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 1 al 13. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles,
sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Vamos a leer hasta ahí. Aquí tenemos en 2 de Pedro la misma idea que ocurría ya en los tiempos de Ezequiel, que vendrían burladores precisamente negando lo que Dios decía en su palabra. Hermanos, nosotros tenemos promesa de que Dios nos va a arrebatar y Él nos va a salvar de los juicios que se avecinan sobre esta tierra. Apocalipsis 3:10, de los cuales tenemos señales. Y nosotros tenemos que vivir como si fuera a suceder el rapto. Es más, en el próximo pestañear. Nosotros no tenemos mañana. Nosotros no tenemos la próxima hora. Nosotros solamente tenemos un pestañear para que el Señor nos lleve de este mundo. Además, ¿quién niega que la vida es frágil, corta e incierta? La muerte nos puede sorprender en cualquier momento. Por eso es que tenemos que estar aferrados a las promesas de Dios, comportándonos según sus promesas y no como si no las tuviéramos. Por eso se da una advertencia prominente a esos que niegan de que el Señor viene pronto. Sin embargo, ¿quién puede negar las señales del fin? Quiero mencionar apenas algunas de entre muchas señales y les quiero invitar a que se imaginen que están frente a un noticiero. ¿Cuánto les gusta ver noticias? A muchos, ¿verdad? Pues use un reclinable, póngase cómodo, preste a las noticias como si estuviera frente a la televisión o buscando en el internet y escuche, porque son cosas que no van a aparecer en las noticias regulares, solamente aparecen en las noticias de la Biblia. Y les quiero mencionar señales del fin. La primera, hay una higuera que retoña, Mateo 24, 32 al 35. El 14 de mayo de 1948, Israel es declarado un estado quedando libre del dominio británico, comenzando el cumplimiento de muchas profecías. Noticia 2, el avance de la ciencia, Daniel 12:4. Los chips, conocidos como microchips o circuitos integrados, son componentes fundamentales en la mayoría de los dispositivos electrónicos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Son responsables de procesar y almacenar información de manera rápida y eficiente. Su origen se remonta a la década de 1950, cuando se comenzaron a investigar y desarrollar nuevas formas de miniaturizar los componentes electrónicos. El primer chip fue creado por Jack Kilby en 1958, quien logró integrar varios componentes en un solo dispositivo. A partir de ese momento, los chips se volvieron cada vez más pequeños y poderosos, lo que permitió el desarrollo de la electrónica moderna. Los chips se utilizan en una amplia variedad de dispositivos como computadoras, teléfonos móviles, electrodomésticos y vehículos. La revolución tecnológica de los chips ha permitido avances significativos en áreas como la informática, las comunicaciones, la medicina y el entretenimiento. Gracias a los chips, los dispositivos electrónicos son más eficaces, rápidos y compactos. Pues les queremos decir que el anticristo va a utilizar toda esta tecnología para llevar a cabo un plan mundial de un gobierno, una economía y una religión. Cambios climáticos.
La capa de ozono, la cual es un compuesto gaseoso situado en la estratosfera entre 25 y 30 kilómetros desde el suelo, está constituida por un gas azulado que protege al planeta de la radiación de los rayos ultravioleta provenientes del sol. Es un buen agente oxidante y se da uso al ozono para la purificación del agua, esterilizar el aire o como blanqueador. Se tiene conocimiento público de la existencia de los daños que estaba sufriendo la capa de ozono desde el año 1985. Y se comenzó a indagar sobre las consecuencias y las causas que conducían a una situación que parecía alarmante. Se sabe en nuestros días que la capa de ozono está dañada en varios puntos del planeta. El problema afecta a los círculos polares antártico y ártico, a los dos extremos, norte y sur del globo. Además, también se encuentran dañados, aunque con menos intensidad, las latitudes medias de ambos hemisferios. La capa de ozono es quien se encarga de proteger a los seres vivos de la Tierra de radiaciones ultravioletas B. Aquellas radiaciones que pueden causar daños al provocar la disminución de las defensas de los organismos vivos y por ende también la reducción de la resistencia humana para combatir enfermedades. Vamos a un comercial. Dios está usando, hermanos, la naturaleza para su propia destrucción. Terremotos. Y muy relativo al texto que leímos, come tu pan con temblor y bebe tu agua con entremecimiento y con ansiedad. La tierra siempre ha temblado. Tembló inclusive cuando Jesucristo expiró en la cruz. Pero en los últimos años ha habido un incremento gradual de actividad sísmica. Ejemplo, entre 1000 y 1800 se registraron 21 terremotos, 800 años. Entre 1800 y 1900, 18 en 100 años. En el 1900 a 1950, 50 años, 33. Del 1950 al 91, 41. Del 2001 al 2015, 15 años, 404 terremotos. Según datos de los últimos 25 años, hay alrededor de 430,000 terremotos en promedio por año en el mundo. 426 en los últimos 2 días. Los científicos pronostican un terremoto global. Que para que ocurra este terremoto global se necesita que tiemble en diferentes lugares en el mundo. O sea, una serie masiva de terremotos golpeando ciudades en la línea de falla como es San Francisco, Tokio, Shanghái, Atenas, Estambul, lugares de San Andrés, y esto va a provocar tsunamis y que las islas se moverán de su lugar. Pues Apocalipsis 16 del 7 al 20 pronostica este gran terremoto global. Y a todas estas noticias le añadimos huracanes, sequía y hambruna, el calentamiento global, la inusual oleada de tornados en Estados Unidos, virus y diagnósticos raros. Un video de la NASA muestra una bola de fuego llegando a la Tierra a gran velocidad que atenta a posible choque con asteroide. Inundaciones, incendios violentos, deslizamientos de tierra, socavones o huecos en la tierra, escasez de agua potable y alimentos, cambios en las temperaturas del planeta, crisis económica, la iglesia viviendo los tiempos de la Odisea y la generación de los últimos días que dice 2 de Timoteo 3 del 1 al 9. Y todavía hay gente que cree que todo permanece igual. No todo permanece igual. De todas estas alarmas no hablan las noticias, porque solo en la Biblia se encuentran advertencias, hermanos, que Cristo viene pronto por su iglesia. ¿Y usted sabe por qué no ha venido? Lo responde la misma Biblia, 2 de Pedro 3, 8 y 9. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero noten lo que Dios nos advierte en su palabra. Noten los versículos siguientes. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Sabe cuál es la mejor noticia que tenemos? En Cristo somos y estamos a salvo. No solo del infierno, sino de estos juicios que está advirtiendo la Biblia. En Israel había un refrán: se han prolongado 2 días y desaparecerá toda visión. El refrán de Dios es: se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Esto es un asunto de fe. Si creemos sí o no el testimonio de Dios. Por tanto, hoy la palabra nos exhorta, hermanos, a tener pendiente el testimonio de las Escrituras, no lo que puedan decir los hombres, no lo que puedan decir esos que se burlan, sino lo que tiene que decir Dios. Tenemos, hermanos, que velar y orar a la expectativa del arrebatamiento. Sí, va a llegar un instante en que vamos a escuchar la trompeta. Qué poquitos van a escuchar la trompeta. En un segundo se va a escuchar la trompeta. ¿Sabe quién la van a escuchar? Solo los redimidos. No para el mundo entero. Solo los redimidos. Quizás un oído especial que Dios nos va a dar en cuerpos glorificados. Vamos a escuchar ese sonido de la trompeta. Hoy el mundo sigue, nuestra vida continúa. Ya todos sabemos qué vamos a hacer mañana. Pero ¿sabe qué? Sí. Eso es cierto, y Dios nos quiere ocupados en nuestro diario vivir, en nuestra vida secular, planificando, planeando, pero a la expectativa de que hoy puede ser ese día que ya el Señor nos lleve. Hoy. Y por eso es que tenemos que estar totalmente preparados. ¿Y sabe qué? Les digo esto, hermano, porque la incredulidad no solo se manifiesta negando a Dios y no creyendo en Él. La incredulidad se manifiesta cuando usted vive una vida diferente a la que Dios nos pide que vivamos como cristianos. Eso es una manera de incredulidad. Porque no estamos creyendo lo que el Señor nos dice. Así que notamos en la palabra cuando Él nos dice, puesto que estamos conscientes que estas cosas suceden, ¿cómo no vamos a vivir en santa y piadosa manera de vivir todos los días? Y es la exaltación que el Señor nos da, a que no escuchemos la voz del mundo, que no tiene esperanza. Escuchemos la voz de nuestro Dios. Tenemos que dar mayor énfasis a lo espiritual. Tenemos que dar énfasis a crecer cada vez en conocimiento bíblico. Servir con nuestros dones y talentos, acumulando tesoros en los cielos. Y hacer cambios positivos. Qué interesante que la idea está que las cosas decían que habían quedado iguales. ¿Ha quedado usted igual desde que usted tuvo el encuentro con Cristo? ¿Verdad que no? Que hemos experimentado tremendos cambios, que todavía hay mucho por hacer. Mucho que cambiar, mucho que perfeccionar, mucho que crecer en conocimiento. Pero desde que nuestra vida la rendimos a Cristo, Él ha hecho cambios positivos. No somos iguales. Y el mundo que vivimos tampoco permanece igual.
Hermano, abra los ojos, destape los oídos, que todo lo que está ocurriendo alrededor, y lo vemos a diario en las noticias, nos sirvan para alertarnos de que sí están ocurriendo señales de que Cristo viene pronto, y no, las cosas no han quedado igual. Tampoco quedemos nosotros. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor, al escuchar, Señor, tu palabra, que eres un Dios que eres fiel y veraz, que lo que prometes, Señor, lo cumples, que tienes una agenda, Señor, por delante dentro de tu plan soberano, y de saber, Señor, que esa agenda incluye nuestra total redención. Te damos gracias, Dios. Pero nuestra oración es, ayúdanos porque estamos viviendo tiempos muy difíciles, tiempos de gran actividad demoníaca, tiempos de unas influencias malignas tremendas, tiempos de apostasía dentro de tu iglesia. Necesitamos tu ayuda para a diario vivir expectantes de que vienes pronto por nosotros. Y que la fe puesta en ti, Jesucristo, sea quien regule y controle nuestro diario vivir. Esa es nuestra oración hoy, Señor. Y gracias porque tú has cambiado nuestras vidas. No hemos quedado igual desde el día que tuvimos un encuentro contigo. Y estamos seguros, Espíritu Santo, como dice Pablo en su palabra, persuadidos que la obra que comenzaste en cada uno de nosotros, tú la irás perfeccionando. Así que esperamos cambios grandes y gloriosos en la vida de cada uno de nosotros. Bendice tu iglesia con tu palabra en el nombre de Cristo. Amén.